Vamos a iniciar, voy a leer el texto que hemos tenido las últimas 3 semanas con esta 4, el texto maestro que está en Hebreos capítulo 4, verso 16. Digo el texto maestro porque es el texto que hemos usado nosotros como dirección para estas enseñanzas. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Después lo vamos a abordar al final y terminaremos con él esta serie que comenzó con la primera enseñanza, a la cual le llamamos, a ver si se acuerdan, la mujer invisible. Trataba justamente de una mujer que pasaba invisible para la sociedad, y esa mujer llegó a los pies del Señor y el Señor detuvo todo el evento que estaba sucediendo para prestarle atención a ella, porque ella es importante para Dios. También había un sacerdote, Jairo, de la sinagoga, que se acercó porque tenía un problema, un dolor muy grande, porque su hija estaba muriendo, y el Señor también le dedicó tiempo a este sacerdote, enseñándonos a nosotros que para el Señor son importantes los que están en la administración de la religión, digámosle así. No me gusta llamar esa palabra religión, no somos religiosos, pero para entenderlo, como los que no lo están. De la misma manera, al final vino y sanó a la hija de Jairo para enseñarnos a nosotros que está también al cuidado de esa niña a la cual le llamamos la mujer invisible. Después aprendimos en la segunda semana el pecado de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios no tiene argollas con nadie. Si usted peca y yo peco, no importa en qué posición estemos dentro de la congregación, todos tenemos que darle cuentas al Señor. Y el tercer tema que tocamos ya la semana anterior se llamaba pastores y ovejas. Correcto. Para enseñarnos a nosotros que todos en alguna medida somos pastores en un momento, porque influenciamos a otras personas, y otros también nos pastorean a nosotros porque somos influenciados. Pero al final de cuentas, el pastor supremo, o mejor dicho, el único pastor, es el Señor Jesucristo. Hoy vamos a abordar una enseñanza a la cual le he llamado 300. Si alguien no estuvo durante estas 3 semanas pasadas, en el canal de YouTube, ahí pueden ver las enseñanzas para que puedan amarrar toda la idea que vamos a cerrar el día de hoy. Los 300 de Gedeón. Pero más que darle un tributo a Gedeón, más que reconocer la labor de Gedeón, que estuvo bien, vamos a reconocer la mano de Dios en la vida de Gedeón, como debemos reconocer nosotros siempre la mano de Dios en nuestras vidas. Hay personas que nos favorecen, hay personas que nos bendicen, hay personas que nos ayudan, pero mis hermanos, todo es por la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Él pone a estas personas. Las personas son usadas para que nos bendigan. Somos bendecidos a través de Dios operando en los corazones de diferentes seres humanos. Cuando nosotros abordamos el tema de Gedeón, va a ser en el capítulo 6, y a partir de ahí vamos a ir desarrollándolo, y por último vamos a escuchar a Pablo explicándonos un tema muy importante acerca del aguijón de Satanás. Con esta introducción, les voy a pedir que todos nos pongamos en una unidad de espíritu y le pidamos al Señor que nos guíe en el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Dios Santo, para pedirte, Señor, para rogarte, para suplicarte, Señor, que tu misericordia, Señor, nos dé a nosotros el entendimiento, para poder recibir esta palabra de vida que tienes para cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Para que aquellas personas que escuchen, Señor, más adelante, Señor, también la enseñanza, también tengan enseñanza de sabiduría. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por traernos a tu casa, Señor, por bendecirnos con tu palabra. Dispón nuestros corazones, nuestras mentes, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Gedeón es llamado, nos dice el libro de Jueces en el capítulo 6, que estaba sucediendo algo, había un problema nacional. El problema nacional era
que cada vez que Israel había sembrado, así lo dice, cada vez que Israel había sembrado pues para su provecho, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y no dejaban de comer a Israel ni a las ovejas, ni bueyes, ni a asnos. O sea, no dejaban nada que comer a los israelitas, todos se lo llevaban. Eran multitudes grandes de madianitas y amalecitas como langostas, y solo se acercaban para devastar la tierra. De este modo ellos empobrecían a Israel en gran manera, y cuando los hijos de Israel clamaron a Dios, dice el texto, Jehová envió a un varón a Israel, a un varón profeta, y este varón es Gedeón. Lo que estaba sucediendo básicamente en Israel es lo que ha sucedido en muchos países alrededor del mundo. Había un hombre hace muchos años, comenzando la población a ser un tipo de civilización. Había un hombre que se llamaba Sargón el Grande. Este hombre, Sargón, estableció un sistema para que su pueblo comiera. El sistema que Sargón estableció era que cada año él invadía un pueblo cercano, robaba todo lo que habían sembrado, robaban todas las riquezas, y con eso vivían durante un año. Cuando al año se les acababan las provisiones, ellos volvían a hacer eso. Es el mismo sistema que usan los amalecitas y el mismo sistema que están usando los madianitas en el texto. El mismo sistema que usaron los vikingos durante mucho tiempo. Llegaban, invadían en cada temporada, saqueaban y se traían absolutamente todo, y con eso ellos vivían, mientras las demás personas, los que sobrevivieron, trataban de sembrar nuevamente. Y eso sigue sucediendo hoy en día, todavía, de diferentes maneras. Personas aprovechándose de otras personas, enriqueciéndose de otras personas, del esfuerzo de otras personas. Y eso también viene a nuestra vida espiritual. Personas enriqueciéndose de otras personas. ¿Por qué es importante que ustedes liguen esta enseñanza con lo que hemos venido hablando durante las últimas semanas? Porque una de las ovejas que el Señor no le agradan es la oveja engordada. ¿Se acuerdan? Tenemos que, cuando tenemos nosotros conocimiento, tenemos que compartirlo. ¿Por qué? Porque el hacer eso, de venir nada más a llenarnos de la palabra de Dios y no darle a los demás, es casi una conducta de Sargón. Es solamente alimentarnos nosotros de lo que otros se alimentan. Nosotros nos alimentamos ¿para qué? Para alimentar a otras personas. El problema nacional había iniciado por un efecto de una conducta. La conducta, dice el libro de Jueces, porque los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová. Ahí inició el problema. El problema no es un problema que salió de la nada, es un problema que ellos mismos se buscaron al irrespetar los mandamientos de Dios. Ahí tenemos las diferentes ovejas que el Señor advierte cómo deben de conducirse, y entonces tenemos a la oveja perdida, tenemos a la oveja débil, tenemos a cada una de estas ovejas que no dedican a su vida a hacer lo que Dios les indicó que hicieran, sino que cada quien hace como qué, como le da la gana. Y si usted va al final del libro de Jueces, el libro de Jueces cierra así: cada quien hacía lo que bien le parecía. Si lo traducimos a nuestro idioma, es cada quien hacía lo que le daba la gana. Bueno, eso estaba haciendo constantemente el pueblo de Israel. Constantemente hacían lo que les daba la gana. Pero cuando Dios venía y los castigaba, ¿sabe qué sucedía? Ellos venían, se medio arrepentían, volvían a enderezar su camino, y al tiempito se acostumbraban a la bonanza y nuevamente volvían a caer. En ese problema causado por ellos mismos, Dios decide enviar a un pastor, Dios decide enviar a un profeta, Dios decide enviar a un mensajero, y este mensajero se llama Gedeón. Gedeón, cuando Dios lo encuentra con una solución que él pensaba que era la más apropiada para el pueblo. Dice en el verso 11 del capítulo 6, ahí vamos a empezar ya a leer, que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón pensaba que la mejor forma de poder salir adelante en el problema nacional que ellos tenían era que esconder
esconder lo que es el grano. Listo, se estaba cayendo. Era esconder el grano, esconder todo. Él pensaba como con aquella mentalidad como Adán. Adán pecó y ¿qué fue lo que hizo? Esconderse. Eso es lo que él piensa como solución. A veces las personas, cuando nosotros cometemos un agravio contra Dios, pensamos que escondiéndonos es la mejor solución. Pero la mejor solución es hablando con Dios, confesando nuestro pecado. Dice que el que no confiesa su pecado no prospera. Bueno, lo que él está haciendo es actuando en sus propias fuerzas para resolver un problema nacional. Él piensa que esa es la buena solución, esconder las cosas, esconder los granos. Y la percepción de Gedeón de esconder esto es porque él ya no confiaba en Dios. ¿Cómo ya no confiaba en Dios? Cuando nosotros caemos en un problema, nosotros lo primero que pensamos es, ¿qué pasó? Si yo amo a Dios, si yo adoro a Dios, ¿por qué me está sobreviniendo esto? Debe ser que ya Dios no me quiere, debe ser que ya Dios no me habla. Incluso podríamos llegar hasta pensar que Dios no existe y nos alejaríamos de Él. O podríamos renegar contra Dios. Gedeón no está lejos de nuestros pensamientos, ni está lejos de la conducta humana normal a la hora que se encuentra en problemas. En el capítulo 12 dice que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice, el ángel de Jehová, Jehová está contigo, le dice, varón esforzado y valiente. Vea qué interesante cómo se presenta el ángel de Jehová. ¿Sabemos quién es el ángel de Jehová? Es una teofanía, es Jesús en ese momento que se le presenta a Gedeón y le dice a él, muchos años antes de Jesús nacer, de encarnarse, mucho tiempo antes se le presenta y le dice, Jehová está contigo. Yo creo que con solo esa presentación de ver el ángel de Jehová, usted y yo quedaríamos pero postrados y desmayados delante de él y decir, wow, ¿qué más quiero? Es todo lo que necesito. Pero Gedeón le responde, según el verso 13, ah, Señor mío, escuche, si Jehová está con nosotros, empieza con un cuestionamiento. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Cuántas veces a usted no se le acerca el pastor, la pastora, un hermano, un amigo, alguien que Dios usa para llegar y pastorear su corazón en ese momento? Y le dice, Dios está contigo, confía. Y si está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? O sea, si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Si usted me dice que Dios es poderoso, Dios es grande, Dios me ama, ¿por qué me pasan estas aflicciones? Bueno, Gedeón estaba pensando exactamente igual. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? O sea, ¿para qué me salva el Señor? ¿Para meterme en una aflicción? ¿Para eso me salva? Mejor me hubiera quedado como estaba. Tal vez usted no sea de estas personas, pero hay personas que han tenido mucho dinero. Y mientras estaban en los caminos del mundo, gozaban de una bonanza aparente, porque solamente tenían dinero. Recuerdo una frase del difunto Facundo Cabral. Pobrecito mi patrón, dice, porque piensa que el pobre soy yo. ¿Por qué? Porque él decía que el patrón lo único que tenía era dinero. Así somos nosotros. A veces nosotros no vemos la riqueza de estar al amparo de Jehová. Nosotros pensamos que la riqueza de estar al amparo de Jehová es siempre estar bien, no enfermarnos, que no nos falte el alimento, que no nos falte las amistades. Cuando vemos a la iglesia que están con poquitas personas, pensamos que Jehová no nos está bendiciendo en la iglesia porque tenemos un grupo muy pequeñito. Y vamos a aprender ahora que en las multitudes no está Dios, Dios está en las pequeñas, en los pequeños grupos. Porque Dios está en las debilidades de nosotros, no en nuestras fuerzas, no en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, aunque nos veamos y nos sintamos muy capaces. Dios está justamente en donde nuestra imposibilidad nos dice, ya de aquí no se puede caminar más.
Ahí es donde Dios está. No es que Dios no esté en los ricos y en los pobres, como lo vimos en el capítulo que analizamos en la primera enseñanza, con Jairo y con la mujer del flujo de sangre. No, no es eso, Él está con los dos. Pero debemos reconocer que cuando Dios está con nosotros, Dios está con nosotros como cuando estamos en el matrimonio, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza. Así es como Dios está con nosotros. Pero la pregunta es, ¿estamos con Dios de la misma manera? Porque usualmente nosotros estamos con Dios solo cuando nos va bien. Dice la mujer de Job, le dice a Job, ¿por qué no maldices a tu Dios y muérete? Si usted analiza esas palabras, usted piensa y pone a la mujer de Job en el infierno. Yo le voy a pedir que sea un poco más analítico en el texto, para que Job tuviera lo que tenía y hubiera llegado a donde llegó. Esa mujer tuvo que haber sido una buena mujer, una mujer virtuosa. El problema que ella tuvo es que cuando vinieron las dificultades, ella no pudo enfrentar las dificultades. Y Job le dice, has hablado como una fatua. O sea, hablaste como una incrédula. No le dijo que era incrédula, ni le dijo que iba a ir al infierno. Le dijo, has hablado como una fatua, dice. ¿Por qué? Porque vamos a recibir de Dios lo bueno y no vamos a recibir lo malo. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios en todo tiempo. Y usted no se imagina la puerta que abren los cielos cuando nosotros venimos delante de Dios en gratitud, aún por nuestras aflicciones. Porque Dios no nos va a dejar ir más allá de lo que podamos resistir. Dios siempre va a llegar en el oportuno socorro cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Y acercarme al trono de la gracia implica gratitud. Porque lo que yo tengo de parte de Dios no lo merezco. Porque Él es Dios y yo soy la oveja. Él es el pastor y yo soy la oveja. Si Él es el pastor, si Él es el rey, yo soy el siervo. Yo no me acerco a Dios pensando que yo soy el rey y Él es el siervo. Yo debo reconocer la majestad del Señor. Y Gedeón no está reconociendo eso, sino más bien está reclamando. Le reclama a Dios, pero entonces Dios viene y le da la óptica de él. Dios le da la óptica divina a Gedeón y le dice en el verso 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le pregunta, ¿no te envío yo? Vean mis hermanos, cuando le dice esta, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel, y usted lo liga a que le dijo varón esforzado y valiente, podríamos confundirnos y darle a Gedeón un atributo que Dios le está dando. Podríamos pensar que Gedeón está siendo reconocido por Dios como un hombre para sacar adelante a Israel, y no es así, porque debemos de ver todo el contexto de la historia y debemos de tener siempre una idea fijada en lo que es el carácter de Dios. Dios no le está diciendo esta tu fuerza refiriéndose a él, a como no le dijo a Pedro que sobre esa roca él fundaría la iglesia, refiriéndose a Pedro, sino a sí mismo. Cuando Dios le dice a Gedeón esto, lo que le está diciendo él a Gedeón sobre esta tu fuerza, está hablando de sí mismo en Gedeón. No te envío yo, le dice. Pero Gedeón entendió muy mal, porque Gedeón pensó que el esfuerzo era de él. Gedeón en el verso 15 le responde, ay Señor mío, dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? Le dice. Él le dice, ve con esta tu fuerza, y Gedeón lo primero que dice, ah, qué fuerte soy. Entonces vemos a personas que están declarando, están proclamando, están poniendo toda su fuerza y todo su entusiasmo en algo que no van a poder cambiar, porque Dios ya determinó. Porque mi voluntad no está por encima de la voluntad de Dios. Porque mis deseos no están por encima de los deseos de Dios. Porque Dios es soberano, magnífico, y es nuestro Señor, y Él es el Señor de señores. Y nosotros nos sometemos a su voluntad, no Él a nosotros. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y le pone un argumento. Mi familia es pobre, le dice. O sea, empieza él a minimizar el poder de Dios en la familia como conjunto. La familia es tan importante para sostenerse en los caminos del reino. No importa si es pobre hablando económicamente, o no importa si es pobre hablando numéricamente. No importa si es pobre hablando
intelectualmente, que sean personas campesinas, y no intelectualmente porque sean tontos, sino intelectualmente porque no hayan sido formados en lo que ahora se le llama profesionalismo. Que sean campesinos, que sean personas que cultivan la tierra. No importa si son personas que se dedican a vender papitas en el mercado, no importa si son doctores, no importa quién sea, no importa si es Jairo o no importa si es la mujer del flujo de sangre. Al final de cuentas la fuerza no está en ellos, está en Dios, en la familia. Y yo, dice, el menor de la casa de mi padre. O sea, yo soy el más insignificante. ¿Cómo abordó Dios a Moisés? Le llama y le dice: Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. El calzado era protección para los pies cuando caminaban, para caminar largas distancias, era la protección que ellos tenían. Y le dice: quítese su protección, porque has llegado a una tierra donde estás bajo mi cuidado. Esa es la figura que hay. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, no llegamos diciendo: Señor, qué insignificante que soy. Yo llego ante el Señor diciendo: Señor, qué grande eres tú. Y como tú eres grande, Señor, haz lo que quieras en mí. Porque yo sé que yo en tus manos, Señor, puedo ser un instrumento útil para todos. No soy yo, es Él. Gedeón no lo estaba entendiendo. Entonces el Señor le explica la estrategia a Gedeón que van a usar para vencer a aquellos hombres que eran miles y los sobrepasaban a ellos en muchos tantos. Porque ellos eran 33,000 y aquellos eran 120,000. No necesitaban ni luchar hombro a hombro, cuerpo a cuerpo, solamente ellos marchando hacia donde estaban los israelitas los vencían con muy poca dificultad. Y Dios le dice en el verso 16: Gedeón, esta es la estrategia que vamos a usar. Ciertamente yo, dice, estaré contigo. ¿Cuál es la estrategia? Él es la estrategia. Yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No importa si son 120,000, en mis manos es como si fuera uno solo. No importa si usted va con los argumentos más pequeños a buscar trabajo porque no tiene su currículum bastante abultado como otras personas. Y usted llega y le preguntan al que está a la par: ¿habla inglés? Sí. ¿Habla francés? Sí. ¿Habla alemán? Sí. ¿Habla portugués? Sí. Y se voltean donde usted y le preguntan: ¿qué hablas? ¿Español? ¿Solo español? Sí. Pero resulta que Dios dice: vamos a ocupar a uno que solo habla español, que no esté sobrecalificado para el puesto, porque el puesto es para usted, en las manos de Dios. Usted puede llegar a una empresa a vender sus servicios y llega a otra empresa que tiene cualquier cantidad de equipo, cualquier cantidad de carros, cualquier cantidad de edificios, cualquier cantidad de transnacionales alrededor del mundo, y llegó usted solito con la fuerza de Dios y a usted le van a dar el trabajo. Porque es la gracia de Dios operando en usted, es la fuerza de Dios operando en usted, no es la fuerza humana. Por eso es que el Señor le dice a él: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Pero el pragmatismo de Gedeón le ganaba. ¿Qué es el pragmatismo de Gedeón? Se los puedo explicar con Tomás. Cuando estaba en el aposento alto y Jesús se le presentó ya resucitado a los hermanos, a nuestros hermanos, los otros apóstoles, y le dijeron a Tomás que Jesús había aparecido. ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Si no lo viere, si no pusiere mi dedo en los orificios de sus manos y metiere mi mano en su costado, no creeré. El pragmatismo es aquella cosa que nos lleva a nosotros a ver para creer. Usted no necesita, ni yo necesito, que ver milagros extraordinarios al frente de nosotros para que Dios siga siendo Dios, porque Dios es Dios, porque Él en sí mismo, Él es santo. Él no es más santo por lo que usted haga o por lo que yo haga, pero nos da la oportunidad de servirle, nos da la oportunidad de trabajar para Él, nos da la oportunidad de ser parte de su cuerpo. Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Él es el rey y nosotros somos los siervos.
Él manda y nosotros obedecemos. Dice Gedeón en el verso 17: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, dudando, me des señal de que tú has hablado conmigo, igual que nosotros. Yo no sé si usted se levanta en la mañana y dice: Señor, si amanece lloviendo es que tú quieres que haga esto. Señor, si en ese momento tocan la puerta es porque tú me estás hablando. Señor, si yo cuando llego a la iglesia y el pastor tiene una camisa azul con puntitos, es que tú me dijiste que fuera a esa iglesia. Ay, Señor, si hoy en la mañana mi hijo duerme hacia la derecha, es porque tú quieres que yo haga esto o haga aquello. Y empezamos a cuestionar nuestra participación según las circunstancias y según los eventos que nuestros ojos pragmáticos vean. Ese es Gedeón también. Gedeón estaba actuando exactamente igual. Si he hallado gracia delante de ti, quiero que me des una señal. Y le pide una primera prueba. ¿Sabe cuál es la primera prueba que Gedeón le pide? En el verso 18: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y que saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Se acuerda de las ovejitas extraviadas? ¿Dejan de ser ovejas? No. ¿La oveja perdida deja de ser oveja? No. ¿La oveja rebelde deja de ser oveja? No. Pero la longanimidad de Dios opera siempre en la misericordia. ¿Qué es longanimidad? La palabra que estamos viendo ahí se llama upomoné. Eso es longanimidad. Para entender lo que es la longanimidad voy a usar un ejemplo. ¿Cuántos de aquí tienen carro y conducen su carro? Levante la mano. Cuando usted está en el semáforo, está de primero, y en ese momento que usted está de primero se pone en verde el semáforo, no tuvo chance usted ni de mover la mano a ponerla sobre la palanca de cambios cuando todo el mundo está pitando atrás. ¿Sabe cómo se llama eso? Impaciencia. Está muy lejos de la longanimidad. Es una forma defensiva de los que están de atrás, incluyéndonos a nosotros, que lo hemos hecho mucho. Yo me confieso la mea culpa. De una vez, a ver si se mueve. Y tal vez la otra persona está un poco distraída, solo distraída. Pero no podemos esperar unos segundos. Esas son las personas que se ponen a la defensiva y contraatacan ante la primera palabra porque todo lo ven mal. Son personas que tal vez a usted le dice: mire, no me gusta cómo se le ve la camisa azul, pastor, y ya yo lo hallo personal. Y no es personal, tal vez esa persona creció en un ambiente donde todo lo azul le incomoda y lo azul le irrita y lo azul lo hace sentir mal. No sé si me estoy explicando. Tal vez para usted algo no sea bueno, pero para esa persona sí sea bueno, o tal vez para usted sea bueno y para esa persona no lo sea, según el entorno en que esta persona haya crecido. Para usted tal vez no sea nada que le digan feo, pero para otra persona que le digan feo es devastador. Tal vez para usted no sea nada que le digan guapo, pero para otra persona si no le dicen guapo es devastador. Y no me vean así, yo solo bromeo. Son personas que llevan una rabia interna. Son personas que todo lo toman como un agravio por insignificante que sea. Tal vez alguien viene con dolor de cabeza y entró a la iglesia y se sentó y no te saludó, y ya esta persona ya le agarró: no le vuelvo a hablar, esta persona yo la detesto, no me habló, no me dirigió la palabra, y tal vez viene con un dolor de cabeza que ni siquiera se puede concentrar, o una tristeza, o tuvo un problema en el camino. Y nosotros no somos longánimes. ¿Nosotros qué somos? Impacientes. Y como no me dijo hola, no le hablo más. Y no hacemos lo que el Señor dice, que tengamos la iniciativa, que cuando mi hermano tenga algo contra mí, ¿qué tengo que hacer? Ir y pedirle perdón. Porque el Señor está en función de la unidad. Cualquier cosa la toman como provocación, y ¿sabe qué es lo que explota? Ira y contienda. ¿Por qué explota ira y contienda en ese ser humano? Porque ese ser humano arrastra cosas que no ha dejado delante de Dios.
Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si la paz de Dios no opera en mí, yo tengo que decirle: Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mi corazón que no permite que esa paz opere? Porque ¿sabe qué dice Dios en base a lo que es ser longánimo? Para que lo entendamos un poco. La longanimidad es una extensión, es alargar algo, y en este caso es la misericordia de Dios. El Señor nos manda a nosotros y dice: bendecid a los que os persiguen. No paguéis mal por mal. No os venguéis vosotros mismos. Porque nosotros a veces actuamos según nuestro impulso y según nuestro criterio. Y si yo actúo según mi impulso y según mi criterio, yo voy a destruir en vez de construir. Yo debo de saber esperar. ¿Por qué Dios dio la ley del talión? ¿Alguien conoce cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces las personas piensan que esa es una ley que el Señor dio como una licencia a la venganza. Y el Señor no dijo que usted le haga al otro lo que el otro le hizo, no. Era porque en esos tiempos el castigo por robarse, por decir algo, por robarse un pollo era mátelo. El castigo por matar a una persona era mátelo. El castigo porque una persona amaneciera enferma y no asistiera era mátelo. O sea, todo era mátelo, mátelo, mátelo. Cuando el Señor dice ojo por ojo, diente por diente, está hablando de una compensación. Está hablando que el castigo debe ir proporcional a la ofensa. Si una persona roba un pollo, pues que devuelva el pollo. Si una persona llega tarde, pues que llegue temprano. Si una persona mata, entonces mátelo. ¿Me estoy explicando? La razón por la cual Dios actúa así es porque Él es longánimo y le da oportunidad a las personas a arrepentirse. Pero usted y yo, que no somos Dios, que somos la oveja y Él es el rey, nosotros no le permitimos a las personas un espacio de arrepentimiento. Acusamos a la persona, la señalamos y la persona se está arrepintiendo y nosotros no le damos al espacio para mostrarnos que el Espíritu Santo hizo un cambio en ese hombre o en esa mujer. Ayer me decía un pastor que estaba en mi casa, nos estaba visitando un familiar de Carlos, nuestro hermano. Decía que cuando él tenía 14 años ya había hecho un montón de cosas horribles contra su mamá. La había herido tanto que ya su mamá no le decía no salga, no vaya, no venga. No, ya no quería nada. Pero en un momento él fue a un campamento. Después de haber estado desde los pocos años tomando licor en las calles, metido en pandillas, en un momento fue a un campamento y el Espíritu Santo vino a él. Y lo primero que le dijo es llame a su mamá, y él llamó a la mamá, y la mamá cuando él la llamó, él lo único que se le vino a la mente fue perdóneme mamá, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Suelto. Dice que la mamá no creía lo que él había. Él llegó a la casa, volvió a la casa y aún así la mamá no le creía. Mamá, puedo ir a tal parte, haga lo que usted quiera. Ella se había rendido porque pensaba que era la fuerza de ella la que lo podía cambiar, pero la fuerza de Cristo lo cambió. Y con él, con un sentimiento que de viaje se le denotaba que su corazón estaba agradecido con Dios por haberlo cambiado, dijo: el que fue al campamento no volvió a la casa porque se murió. Mi hermano, hay personas que realmente tienen un verdadero arrepentimiento. Denle la oportunidad de mostrarlo, no importa cuán grande sea la falta, porque en la debilidad de él, y la debilidad no es el pecado, porque Dios no pone pecado a la persona para que lo haga, es que en medio de esa debilidad, en medio de ese desacierto, Dios se empodera de eso y se glorifica a él. Ve con esta tu fuerza, le dice. Ve con esta tu fuerza, porque Dios tarda en airarse. Cuando digo que tarda en airarse, es que Dios le da espacio al arrepentimiento. Por eso Dios nos manda a nosotros a ser igual que Él. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad.
Proverbios 14:29. Eso es lo que dice en ese proverbio. Lo que dice en Proverbios 15:18 es: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y escuche Proverbios 19:11: la cordura del hombre tiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Cómo nos cuesta a nosotros ser longánimos? Pero Dios es longánimo. No porque Él tome una decisión de serlo, es que Él en su esencia es así. Él es misericordia. ¿Sabía usted que explotó un volcán en Hawái? Es una noticia mundial. Explotó uno en Guatemala, ¿sabía usted de eso? ¿Sabía que hace poco otro está haciendo erupción en Nicaragua? Y así todo el cinturón de fuego se va a ir activando. Yo podría venir y decirle a usted: oye, hablemos de lo que está pasando, y empezar a asustarlos con lo que está pasando. Pero usted no sabe que esa es la longanimidad de Dios. Todos estos eventos que están sucediendo es misericordia de Dios hacia las personas que estamos en este planeta, diciéndonos: todavía tienen tiempo, arrepiéntanse, porque yo soy poderoso y solo les doy pequeñas demostraciones de mi poder. Gedeón, al igual que usted y que yo, queremos ver a Dios en lo pragmático. Queremos mensajes que nos hagan levantar el miedo, o que nos haga levantar la emoción. Igual que usted y que yo, Gedeón funcionaba de la misma manera. Y en el verso 33, Gedeón le dice a Dios así: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Aún ahí no había entendido. El Señor dice: está bien, vaya, yo lo voy a esperar. Hay personas que se alejan y el Señor dice: yo las voy a esperar. Esa es la longanimidad. La primera prueba que pidió era de un Dios misericordioso que esperara, y Dios le demostró que Él es misericordioso y que Él espera. Pero no fue suficiente para Gedeón cuando regresó. Dios me está esperando. Te alejas de la iglesia por un tiempo, regresas, y no es suficiente para entender el carácter de Dios. Entonces le dice: bueno, yo voy a hacer esto. Si pasa como yo digo, es porque tú me estás indicando que yo voy a salvarlo por mi mano. Qué equivocado que estaba Gedeón. No era por su mano, él solo era un instrumento en las manos de Dios. Esta tu fuerza no significa tu mano. Cuando Dios le dice a usted que usted es heredero de la gracia, y que el poder que operó en Cristo opera en usted, no está diciendo que el poder es suyo, no está diciendo que el poder es mío, está diciendo que el poder que operó en Cristo, que es Dios mismo en el Espíritu Santo, nos da a nosotros la capacidad para decirle no al pecado. Nos da la capacidad para perdonar. Nos da la capacidad para arrepentirnos. No son nuestras fuerzas, no es nada que usted pueda hacer. Sin Dios usted no puede cumplir con lo que Dios quiere que usted haga dentro de su propósito de vida. Pero Gedeón le dijo a Dios en el verso 38, después de que le pidió esa prueba: aconteció así, pues cuando se levantó en la mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío y un tazón lleno de agua. Gedeón, ¿qué pidió? Una prueba. ¿Y qué le dio Dios? Una prueba. Si tocan la puerta de su casa, entonces es porque tú quieres, Señor, que sea así. ¿Sabe qué va a pasar? Probablemente van a tocar la puerta de tu casa, porque el Señor es benévolo. Señor, si el pastor tiene camisa azul de puntitos, es porque me estás hablando. ¿Y sabe qué probablemente va a pasar? Que el pastor va a venir con camisa azul de puntitos, porque el Señor es benévolo y está mostrándote que Él está vivo. Pero aún así no entendemos, creemos que nos está sirviendo como si fuéramos nosotros los reyes. No, solamente Él, longánimo. Eso es todo. Mas Gedeón dijo a Dios, verso 39: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente, dice, probaré ahora otra vez. Ok, voy a hacer otra prueba, voy a ir a la iglesia y a ver qué tienes para mí ahí. Con un vellón, dice,
Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Una vez más, Dios es que longánimo. Pudo haberle dicho, no, Gedeón. No, Gedeón, ¿sabe qué? Ya no lo soporto, Gedeón. ¿Qué es esa majadería suya de estarme pidiendo pruebas? Yo soy Dios, ya no me le aparecí. Ya no le hablé directamente. Ya no le dije que estoy con usted. Ay, pues estamos ahí, estamos de testarudos, ¿cierto? Señor, pruébame. Señor, dime así. Ay, Señor, si voy por allá. Señor, dime, si hablas por aquí, si hablas por allá, si el sol es azul, si el sol es rojo. Es más, Señor, si hoy viene alguien y me trae un convito de hamburguesa, es que tú me amas. No necesita eso, sabemos que es que tiene hambre. Y Dios sabe que tiene hambre antes de que lo pida. Si me traen este convito de hamburguesa, Señor, es que me amas. Si no me lo traen, es que no me amas. Entonces el Señor le puede decir, sí, aquí está tu convito de hamburguesa. O le puede decir, aguante hambre por incrédulo. Esa es su decisión. Pero así estaba Gedeón, porque Gedeón pensaba que esta tu fuerza se refería a él mismo. Entonces Dios viene y lo mete en un proceso de selección. Le empieza a enseñar a Gedeón como a usted y a mí nos va a enseñar esta mañana. Dios le empieza a enseñar cuál es la fuerza a la que él se refiere y cómo Gedeón podía pelear la batalla. Jueces capítulo 7 en el verso 2 dijo así: y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea, dice, que se alabe contra ti diciendo, mi mano me ha salvado. Quiero que le diga una cosa, mis hermanos. Esto incluye a Gedeón. A veces nosotros creemos que somos los que traemos a las personas. A veces nosotros creemos que somos los que podemos invitar a las personas a escuchar a las palabras de Dios. Pero ¿sabe qué puede hacer Dios? Le voy a decir qué puede hacer el Señor. Puede abrir un lavacar en lugar menos indicado para sentarte en una silla y ponerte a escuchar el mensaje que tiene para ti esta mañana. ¿Me estoy explicando? Estuvimos hablando cuando iban a abrir nuestros vecinos el lavacar y dijimos, ahora ¿cómo va a ser esto para parquearnos? ¿Cómo vamos a pasar por esto? O sea, tal vez vamos a tener problemas, porque tuvimos problemas con otros vecinos. Pero esos otros vecinos nunca se arrimaron aquí, como se están arrimando nuestros nuevos vecinos a escuchar la palabra de Dios. Porque el plan de Dios es diferente para ellos que para nosotros. Porque esa es la fuerza de Jehová, con esta tu fuerza. Y yo les doy la bienvenida a ellos que están escuchando esto. Y que Dios les trajo aquí, que Dios abrió ese negocio ahí para que hoy estuvieran recibiendo la palabra del Señor y les diga, esta es mi fuerza y en ti voy a estar. Como lo va a estar en ellos, va a estar en usted y en mí. Porque así Dios se mueve. En lo impensable. No, son muchos, le dice el Señor, son muchos. Ahora haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue. Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Quiere que le diga una cosa, mi hermano. Cuando yo leo esto y él dice que tenga miedo, que se devuelva, es lo que hacen muchas personas en la iglesia cuando nosotros le decimos hay que caminar por acá. Porque el pastor dice hay que caminar por acá. Pero no soy yo, ni es el pastor Alejandro, es la Biblia la que dice hay que caminar por acá. ¿Y sabe qué le da miedo a las personas si se devuelven y se van? Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pagarle el alquiler al Señor. Y no voy a decir el nombre de él porque vamos a salir por YouTube, pero tenemos que pagar el alquiler. ¿Qué hacemos? Menos personas, ¿ahora qué hacemos? Y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y no nos ha faltado lo que tenemos que pagar. Y Dios ha sido fiel con nosotros. ¿Y por qué no puede seguir siendo fiel? ¿Qué es que Dios cambia? Dios no cambia, mis hermanos. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios de Gedeón, es el mismo Dios que está hablando y le dice, dejen que se vayan los que estén miedosos,
que se vayan. No dejan de ser hijos, no dejan de ser pueblo, pero déjelos, quédese con unos pocos. Entonces llevó el pueblo a las aguas que Jehová le dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Déjeme decirle, el agua en el río o el laguito donde están, cuando la persona se acercaba tenía dos formas. Una, ponerse de 4 patas, ¿ok? Y meter la cabeza en el agua y chupar el agua así, de 4 patas. Y la otra era arrodillarse, tomar el agua y traerla a su boca. ¿Vamos bien? Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con su mano a la boca, 300 hombres. ¿Cuántos entonces se pusieron de 4 patas? Si habían quedado 10,000, 9,700 de 4 patas. Pero 300 se arrodillaron, tomaron el agua y la llevaron a su boca. Lo que demuestra es una persona de rodillas delante de Dios, tomando el alimento que es vida y poniéndolo en su boca. ¿Lo entiende? Es de rodillas que se ganan las batallas. Es pidiéndole a Dios la palabra de Él en nuestras bocas que se ganan las batallas. Es con oración y palabra de Dios que sales adelante. No hay otra forma. Entonces dijo Jehová a Gedeón: con esos 300 hombres, ¿con cuántos comenzaron? Con 32,000. Con estos 300 hombres, ahora sí, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Hermanos, si usted ve a su derecha y ve a su izquierda, ¿cuántos adultos puede ver? ¿Cuántas personas con trabajo puede ver? Usted ve muchos niños y jovencitos, ¿verdad? Ellos no están trabajando. ¿Cómo sale adelante esta congregación con tan poquita gente? ¿Cómo salimos nosotros adelante en esta congregación con nuestros costos económicos? ¿Con la fuerza de los que estamos aquí? No, con la fuerza de Dios en los corazones generosos de los que están aquí. Y yo les doy un aplauso, mi hermano, porque aquí no tenemos una predicación de mover corazones. Dios les mueve el corazón. Es Dios el que les ha puesto a ustedes un deseo de compromiso para que ustedes y yo estemos aquí unidos como hermanos. Aquí no necesitamos manipular a nadie. Esa es la fuerza que Dios dice: con esta tu fuerza. Es el Espíritu Santo el que controla toda esta congregación y nos sostiene. Igual Gedeón exactamente estaba de la misma manera. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Pero Dios conoce a Gedeón. Dios lo conoce a usted y me conoce a mí, ¿sabía? Más de lo que usted mismo se conoce. ¿Qué era Gedeón? ¿Cómo era él? ¿Cuál es la palabra que usamos? Pragmático. Ver para creer. ¿Es usted pragmático, mi hermano? ¿Es usted pragmática, mi hermana? Déjeme decirle algo. Dios, que es bueno, longánimo y misericordioso, no se enoja con usted, ¿sabía? Sino que oiga lo que le dice a Gedeón. Aconteció, verso 9 del capítulo 7, que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo los he entregado en tus manos. Y escucha el verso 10. Y si tienes temor de descender, porque ¿cómo era Gedeón? Pragmático. ¿Tiene miedo de descender, Gedeón? Ok, le voy a dar otra muestra.
baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás los que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, porque no quería ir solo, tenía miedo, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y el verso 12 dice: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar, gran multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí uno de los hombres que estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, escuche lo que decía el madianita: he aquí yo soñé un sueño, dice. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, luego a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda se cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Quién está hablando? El enemigo. El enemigo podía ver a Dios, entendía más cómo funcionaba Dios que el mismo Gedeón. Ellos sabían que Dios estaba de parte de Gedeón. Déjeme decirle que el enemigo sabe que usted está de parte de Gedeón. Déjeme decirle que el enemigo sabe cómo atemorizarlo a usted, porque él sabe que Dios está con usted. No puede atemorizar a Dios, lo necesita atemorizar a usted. Porque la fuerza que usted tiene es la de Dios, y necesita que usted crea en cualquier otra cosa menos que en Dios. Necesita que usted confíe en cualquier otra cosa menos que en Dios. Necesita que usted se deposite en cualquier otra persona menos que en Dios. El enemigo conoce eso. Él sabe que Dios está de parte suya. El que no lo sabe es usted. Satanás sabe que Dios está con usted. Usted necesita saberlo. Gedeón reparte en escuadrones a las personas, se va a la batalla, reparte en 3 grupos de 100, toca las trompetas, y puede terminar de leer el texto para abordar a Pablo. Toca las trompetas y logran vencer con 100 hombres. Así venció Israel a los 120,000 personas, que eran como langostas, con camellos, con espadas, con todo. ¿Con la fuerza de quién? De Jehová. Igual que David. Yo vengo, dice, en el nombre de Jehová. Esa es la fuerza que usted tiene, el nombre de Jehová. Dice que había un campesino, y este campesino tenía un águila. El águila andaba picoteando por todo lado maíz con las gallinas. Entre las gallinas estaba el águila y picotea, y picotea, y picotea, y picotea. En eso llega un periodista que andaba haciendo un reportaje, y cuando ve el águila le dice al campesino: ¿qué es eso?, le dice. Una gallina, le dice. No, eso es un águila, no, una gallina, le dice el campesino. ¿Cómo se le ocurre? Le dice: eso es un águila. ¿Por qué no me deja tirarla de ahí arriba para que vea que huele? Ya, pruebe, le dice. Yo sé que es una gallina y usted dice que es un águila. El hombre vino y lo subió en un espacio como de unos 2 metros, tiró la gallina águila, y cuando cae el águila, que es gallina en ese momento, porque ella se cree gallina, no alza ni a ¡pum!, se lleva un bombazo, pero vuelve a pararse y sigue picoteando. Le dice el campesino: no, está viendo, ¿ven? Que es una gallina. No es una gallina. Usted me deja subirlo allá arriba, a la montaña, y tirarla desde la montaña. Ah, no, se me mata la gallina, le dice. ¿Cómo se le ocurre? Vea, yo le voy a dar 1,000,000 de colones si me deja tirarla de allá arriba para que usted vea que es un águila. Ah, bueno, sí, dice. Y se va para arriba, a la montaña más alta, y suelta el águila gallina. Cuando el águila viene desde los aires, como a la mitad, abre las alas y empieza a volar.
Cuando ella empieza a volar, el hombre, el campesino se queda viendo y dice, mira, si era un águila, dice. ¿Sabe qué, mis hermanos? Nosotros nos comportamos como gallinas siendo águilas. Muchas veces comemos y picoteamos lo que está abajo sin volar por los aires con el poder que opera en nosotros. Confía en Dios. Dele su debilidad al Señor y déjese en las manos del Señor y el Señor va a sacar adelante la tarea. Yo quiero leerle el último texto de capítulo 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 12. Lo voy a leer de corrido y después de que lo lea de corrido lo voy a leer en otra versión. 2 de Corintios capítulo 12. Dice así, verso 1. ¿Lo tienen todos? Porque me gustaría que lo siguiéramos. 2 de Corintios capítulo 12. Pablo entendía muy bien esto de la fuerza que operó en Gedeón. Pablo entendía la fuerza que opera en usted y la fuerza que opera en mí. Pablo entendía que la fuerza opera en medio de mi debilidad. Dice el verso 1 de 2 de Corintios capítulo 12, leo de seguido: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera el cuerpo, no lo sé. Dios sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que de mí se ve o se oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gedeón y sus 300 es más una historia de humildad que una historia de poder. ¿La humildad de quién? La humildad de Dios sirviendo a sus criaturas que les cuesta creer. Yo voy a volver a leer el texto, pero en otra traducción del lenguaje actual. Y con eso vamos a cerrar, y con eso vamos a orar. Este libro que tiene usted en sus manos es la palabra de Dios. ¿Lo cree? Lo que está ahí es palabra de Dios. ¿Lo cree? Cuando Satanás se acerca a Eva, Satanás dice esto: escuche, con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol que está en medio del huerto. ¿Quién está hablando esas palabras? Satanás, ¿verdad? ¿Esto es palabra de Dios o palabra de Satanás? ¿Pero por qué está la palabra de Satanás ahí? Pregúntese eso. ¿Por qué es palabra de Satanás? ¿O no fue Satanás el que estaba diciendo eso? Porque Satanás solo está citado.
La palabra es de Dios, citada por un siervo de Dios de lo que acontecía allá con Satanás. Satanás no está hablando en esta palabra. Satanás solamente está citado. Satanás no tiene arte ni parte en esto. El único que tiene el poder y la gloria aquí es Dios. Entonces, cuando yo leo el texto y dice que se me dio un mensajero de Satanás que me abofetee, ¿cómo lo entiendo? ¿Como Satanás con poder en mi vida? ¿O cómo entiendo el texto realmente? ¿Como palabra de Dios? ¿Es Satanás o es Dios? ¿Qué opera en su vida, en sus aflicciones? ¿Satanás o Dios? ¿Qué opera cuando usted tiene un problema? ¿Satanás o Dios? ¿Qué opera cuando usted está enfermo? ¿Satanás o Dios? ¿Qué opera cuando un familiar, un amigo se enoja con usted y usted entra en un dolor? ¿Satanás o Dios? Dios, dice un bebé por ahí. Dios. Mi hermano, deje de darle tributo al que no lo tiene. Dele tributo al que sí lo tiene. Al que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y va a venir como león de la tribu de Judá. Ya no va a venir como cachorro de león. Ya no viene como cordero. Él viene como guerrero a tomar lo que es suyo. Y entre lo que es suyo está usted. Águilas, no gallinas. Pero necesita, delante de Dios, reconocer la debilidad. Leamos el texto. Con esto cerramos y con esto oramos. Dice Pablo: nada se gana con hablar bien de uno mismo. Escuche bien. Incline su oído, preste atención. Nada se gana con hablar de uno mismo, pero tengo que hacerlo, dice. Así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Conozco a un hombre que cree en Cristo. Está hablando de él ya convertido, que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo, dice, o si se trató de una visión espiritual. Solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso y que allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le ha sido permitido decirlas. Yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así. Usted puede estar orgulloso de lo que es hoy. Sí puede hacerlo porque Cristo le salvó. Y si hay algo de lo que nos podemos gloriar es de Jesucristo. Podemos estar orgullosos, dice él. Yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así, de conocer al nuevo Pablo. Pero no de mí mismo, o sea, de las debilidades de Pablo, no de Cristo en Pablo. Pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. Claro, que hablar bien de mí no sería una locura, dice Pablo, porque estaría diciendo que la verdad. Pero no lo voy a hacer, dice, porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense de mí que soy más importante de lo que en realidad soy, dice Pablo. O sea, no piense usted que usted es más importante de lo que realmente es. Ni piense que el pastor que está aquí al frente es más importante de lo que es. Aquí usted es lo que es y yo soy lo que soy por Jesucristo. Él es el importante. Por eso, dice Pablo, concluye, para que no me llene de orgullo, padezco algo muy grave. Y escuche la traducción de lo que leímos en Reina de Valera. Que Dios envió ¿qué? Un mensajero de Satanás. Traducción actual, con la traducción correcta dice: es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. ¿Está entendiendo eso? No es Satanás. Es como si Satanás estuviera funcionando en mi vida, pero no es Satanás. ¿Quién está funcionando en mi vida? Dios. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado. Mi amor
es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso, dice Pablo, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro, dice, me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, de tener necesidades, dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y ¿qué? Y oportuno socorro. ¿Tienes alguna dificultad en tu vida? Reconozca que es débil. Reconozca que usted no puede salir adelante. Reconozca que se equivocó. Reconozca que pecó. Y vaya al longánimo en misericordia y reconozca que el amor de Dios es lo único que usted y yo necesitamos. No importa si el mundo se viene encima. No importa cuán difícil se vean las cosas. El amor de Dios es lo único que usted y yo necesitamos. Incline sus rostros mientras oro. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que mis hermanos aquí y yo entendamos el mensaje de esta serie, Señor. Que al final, Padre bueno y santo, así como fuiste delante de Jairo a su casa y le dijiste, Taluta Kumi, muchachita, levántate. Así vienes a nosotros y nos dices, levántate. Así como le dijiste a Jairo, solo cree. Ayúdanos a creer. Así como le dijiste a la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha salvado. Ayúdanos a entender que la fe en ti es la que opera en nosotros. Ayúdanos a entender, Padre bueno, que no es por lo que seamos, porque igual como trataste con Moisés, tratas con nosotros. Y que no importa, Señor, cuán santo nos sintamos, tú eres el santo y eres el que opera en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser buen testimonio delante de las personas y a no gloriarnos de lo que somos, sino a darte gracias por lo que has hecho en nosotros y todavía lo que sigues haciendo. Ayúdanos a ver a las demás personas con compasión, Señor. Ayúdanos a vernos, Señor, los unos a los otros, como nos ves, con tu santo amor. Señor, Dios bueno, a ti, al que es toda la honra, a ti, al que es toda la gloria, a ti que eres el Señor de señores, a ti damos tributo en esta mañana, Señor. A ti, oh Cordero inmolado, al que está sentado en el trono, Señor. Esta iglesia te agradece por haber venido a nuestras vidas con misericordia y nos has dado socorro oportuno. Te damos gracias, Señor, y nos despedimos bendiciéndonos unos a otros, Señor, en el amor que viene de ti. Amado Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie ahí donde está y despidámonos con este canto. No es por lo que usted haga, no es por lo que usted sea, es porque el que está sentado en el trono es digno de ser adorado. Y gracias a Él, gracias a lo que Él hizo, gracias a lo que Él hace y gracias a lo que Él hará, usted y yo permanecemos en el sendero. Adore al Señor. Adore al que está sentado en el trono. Adore al Maestro, al Rey de Reyes, Señor de señores, al que es digno de ser adorado. Déjese ministrar
ministrar por el Espíritu Santo. Entre a la presencia de Dios, acérquese al trono de la gracia confiadamente y hallarás misericordia, gracia y oportuno socorro. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y la iglesia, llamada de Jesucristo, dice amén y le da un aplauso a nuestro Señor. Gracias, Dios. Que Dios los acompañe. Tenemos almuercito para los que desean colaborar. Bendiciones.